Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es la realidad, eso es lo que vamos a aprender hoy. Jesús se entregó hasta la muerte. Todo lo hizo por nosotros. Abramos las Sagradas Escrituras en el capítulo 21 del Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 21. ¿Cuántos evangelios hay, hermanos? 4, dice. Solo hay un evangelio. Solo hay uno. El Evangelio de Jesucristo. Descrito por Mateo, por Marcos, por Lucas y por Juan. ¿Ya? Solo hay un evangelio. ¿A quién lo dirigió Mateo? A los judíos. Capítulo 1 explica toda la genealogía de Adán hasta Jesús. ¿A quién le escribió Marcos el evangelio? A los romanos. Si usted quiere encontrar milagros, está en el libro de Marcos. Todos los milagros, porque los romanos no tenían el background de lo que era la ley. ¿A quién le escribió Lucas? A los griegos, porque era gente muy pensante, de tal forma que Lucas establece mucho los detalles. Entonces, por eso es que aparece versículos como dice, era muy temprano de la mañana y era oscuro. Detalles en Lucas es para los griegos. ¿Y Juan para quién lo escribió? Juan escribe para toda la iglesia. ¿Por qué? El punto central de Juan es la divinidad de Jesucristo. Importantísimo. Por eso cuando alguien viene al Señor le recomendamos lee el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan declara todo lo que es la divinidad de Jesús. La divinidad. ¿Por qué? Porque es Emmanuel, Dios con nosotros. Establece el verdadero principio del sacrificio. ¿Por qué murió Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Por qué murió? ¿Qué significa eso para mí? Y esa es la revelación de Juan. Cuando usted empieza, hay pasajes que están en los diferentes evangelios, se llama evangelio sinóptico, que es cuando con la misma historia aparece narrada de diferente manera, en algunos casos a los romanos, en otros va para los griegos. Amén. Entonces, Mateo, ¿a quién se escribió? A los judíos. Fíjense bien, a los judíos, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo capítulo 21, versículos 7 al 11. La palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice de la manera siguiente. Tengo la Biblia Reina Valera 2015 actualizada. Trajeron el asna y el borriquillo, un asnito, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima de ellos. La mayor parte de la multitud tendió sus mantos en el camino, mientras otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Las multitudes que iban delante de él y las que lo seguían aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y las multitudes decían: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Oremos al Señor. Amante Padre, estamos delante de ti hoy, Señor, justificados por la fe. Por medio de tu Espíritu Santo te rogamos que nos muestres, Señor, tu palabra en nuestro corazón, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino. Es la que nos guía a toda verdad. Te rogamos en el nombre de Jesús que puedas, Señor, traer en nuestro corazón tal convicción de tu palabra, que podamos ser obedientes a ella y que amemos esta palabra, que seamos transformados por esta palabra y que podamos dar fruto para la gloria de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el sagrado, bello y poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Alguien diga amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Muy interesante, hermano, ¿cuántas Semanas Santas hemos celebrado en el pasado? Una cantidad enorme, ¿no es cierto?
Qué interesante es cuando podemos conocer la verdad. Muchas veces hemos aprendido acerca de lo que nos enseñaron como una tradición. Y en la tradición, recuerda usted que celebramos un domingo como este, donde las calles se ponían esplendorosas de acerrín con colorcito y le ponían las alfombras y para que pasáramos ahí la procesión, todas esas cosas, ¿verdad? Qué bonito. Se sentía bien, pasábamos por eso. Era lo que nos enseñaron. ¿Había algo malo? No, realmente era una buena intención. Lo que teníamos que verlo es confirmarlo con las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras nos dan la verdad, nos enseñan lo que significa. Porque ¿cómo es posible que lleguemos a la edad ya final y nos damos cuenta que hicimos cosas porque alguien nos dijo, en vez de ir a la palabra, ¿cómo dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué cantamos de esa manera? ¿Por qué hacemos esta actividad? Tenemos que entender lo que hacemos. El Evangelio no es simplemente una religión. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio transforma no de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Cuando el Evangelio es verdadero en nuestra vida y lo conocemos, va a cambiar nuestro corazón, nos va a acercar hacia Dios y nos va a alejar del pecado. Eso es la verdad. No es tanto lo que hacemos. El Evangelio no consiste en lo que hacemos. El Evangelio consiste en lo que somos. ¿Qué somos nosotros? ¿Cómo reaccionamos ante una tormenta? ¿Cómo reaccionamos ante una enfermedad? ¿Qué es lo que nosotros ahora vamos a expresar ante una situación de conflicto en nuestra vida? El Evangelio es lo que nos da la sabiduría. El Evangelio nos da la guianza, nos fortalece. El Evangelio nos enseña cómo vivir en el matrimonio, cómo guiar a nuestros hijos. Es importantísimo entender esto. Tenemos que darnos cuenta qué hizo Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 10 del capítulo Hechos 10:38 dice: así como Jesús anduvo haciendo bien, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué significa? El Dios lo había enviado para hacer el bien, para venir y liberarnos de todas las opresiones, de todas las tormentas, las desesperaciones, las depresiones, las tristezas. Para eso vino Jesús, para darnos vida eterna en su nombre. Qué lindo es cuando podemos aprender todo esto. Por eso, hermanos, tenemos que entender lo que hacemos. ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué celebramos esta semana? ¿Se fue una Semana Santa? Bueno, recuerde que estamos con el calendario griego. En el tiempo de Jesús no era el calendario griego, era el calendario hebreo. Es diferente el tiempo, ¿verdad? Pero de acuerdo a lo que nosotros entendemos hoy, tenemos que hacerlo para darnos cuenta de lo que dice la Sagrada Escritura. Es muy importante, hermano mío, porque esto que hizo Jesús, lo que acabamos de leer, era la última semana de Jesús sobre la faz de la tierra en su ministerio terrenal. Por 3 años y medio, él andaba sanando a los enfermos, predicándole el evangelio de arrepentimiento, diciéndole a la gente: arrepiéntanse, vénganse un pecado, sean auténticos, no traten de imitar la apariencia, sean como son, reales, porque el Señor había venido a los pecadores, pecadores como nosotros, que no teníamos ninguna esperanza, que el mundo no daba nada por nosotros. Él nos dio una razón de vivir. Fue Jesús mismo el que nos cambió, el que nos hizo dar valor por medio de su sangre. Y por esa razón, este último domingo sobre la faz de la tierra tiene un gran sentido, hermano, porque la gente viene y lo celebra. Fíjense que no querían que Jesús viniera a Jerusalén porque obviamente él había dicho: voy a ser entregado en manos de pecadores. Él lo dijo 3 veces a los discípulos. Pero dice la Escritura que ellos no lo entendían, porque el ministerio de Jesús era tan poderoso. Caminaba por aquellas calles polvorientas de Jerusalén y veía a un paralítico, veía a un ciego, a un leproso, y Jesús le daba su amor,
le daba un nuevo sentido a la vida, le daba un nuevo amanecer a esa persona que estaba oprimida. Qué maravilloso era eso. Nadie quería que eso terminara, pero eso no era todo el ministerio de Jesús. No solo quiere sanar tu cuerpo, quiere sanar tu alma también. Quiere darte paz en tu mente y tu corazón. Quiere llevar tu familia a la vida eterna, porque la muerte había estado gobernando el ser humano por causa del pecado. Hay tres tipos de muerte: la muerte espiritual, que es la más dura; la muerte física, cuando vamos al sepulcro; y la muerte segunda, que va al final, cuando ya todos aquellos que no recibieron a Cristo van al infierno. Esas tres clases de muerte, ninguna de ellas opera a un hijo de Dios, porque Dios nos liberó del imperio de la muerte. La muerte espiritual no existe para un cristiano, que viene porque le da vida eterna. La muerte física dice que los muertos en Cristo resucitarán primero con cuerpos glorificados. Y la muerte segunda ya no tiene que ver con eso, porque ya nosotros estaremos gobernando con el Señor. Es decir, la muerte no es más que el resultado del pecado. Pero cuando viene el Señor, nos limpia el pecado, nos declara justos, inocentes, nos regenera, nos santifica y nos da una posición ahora. Nos dice: ahora tú eres mi hijo. Ahora tú eres parte del reino de Dios. Ya no perteneces a ese mundo de opresión, ese mundo de desesperación, a esa oscuridad. Ya no tienes nada que ir. Ahora tú tienes parte conmigo. Es Cristo mismo el que va a responsabilizarse de cuidar tu vida hoy. No lo vemos, pero Dios ha puesto un cerco de protección para cada uno. Si usted quiere saber esto, si usted quiere darse cuenta cuán bendición es estar en las manos del Señor, lea el capítulo 1 del libro de Job. El diablo no lo podía tocar. Y un día llegó delante de Dios y le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? Y él dijo: bueno, él te sirve porque tú lo tienes que cercado. ¿Acaso Job miraba esa cerca? No, ni un solo camello le podían quitar, porque Dios lo tenía cercado. El ángel de Jehová, dice, acampa ¿dónde? Alrededor de aquellos que le temen y los defiende. No lo podemos ver porque el mundo espiritual, los demonios vienen y nos quieren atacar, pero hay una protección divina en cada uno de nosotros. Esa es la bendición de ser hijo de Dios. Entonces, hermano mío, tenemos que entender quién es Jesús para nosotros. Y esto es lo que hace la Semana Santa. Entender qué significó esto. Era su último domingo. Y él va subido en un pequeño asno, camino a Jerusalén. Y ahí inicia, número uno, vamos a ver hoy, inicia el camino del sufrimiento. Fíjense bien, en la entrada a Jerusalén va montado sobre un pequeño asno. La multitud lo recibió con alegría y clamaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y todos salían a la gran celebración. Era una gran celebración, hermano. Imagínense, Jesús venía y cortaban palmas de las árboles y los ponían los mantos a sus pies, y Jesús estaba entrando a Jerusalén. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, ¿qué significa Hosana? ¿Qué significa? Tenemos canciones que dicen Hosana, pero ¿qué significa? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Saben lo que significa? Significa: sálvanos ahora. Eso significa: Señor, viene el enviado del Señor, es el profeta de Nazaret, no decían era Dios, es el profeta, y viene a sanarnos, viene a rescatarnos. ¿De qué nos quería rescatar? Bien, rescátanos ahora, Señor. ¿De qué? De la opresión romana. Era Roma el que estaba encima de ellos, eran esclavos de Roma. Ellos pensaron: viene nuestro libertador, gloria a Dios, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana significa: sálvanos ahora, estamos oprimidos por el imperio romano. Todos están celebrando
Están gritando, están alegres porque viene su liberación. Sin embargo, hay algo interesante en esto. Sabe que la multitud se conmovía diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este? No sabían. Y Dios nos dijeron, es el profeta. ¿Sabe que el único que le llamó maestro a Jesús fue Judas? Los demás le decían Señor. La palabra Señor significa monarca. Señor era la autoridad suprema. Pero Judas le decía maestro. Esta gente le estaba diciendo el profeta. Viene el profeta, no viene el Señor Dios Todopoderoso. Ellos vieron mal. Ellos estaban totalmente equivocados viendo al Hijo de Dios, al Creador del cielo y la tierra, al que sostiene todo por su palabra, el que solamente dice, sé sano y sé sano, sé libre y eres libre, ten paz y ten paz. Mira, tus pecados han sido perdonados. Era el que venía, el autor de la vida, y ellos simplemente estaban diciendo, sálvanos de Roma. Es lo que están haciendo. Todos están celebrando, excepto Jesús. Jesús está llorando. Jesús está llorando. Lea Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44. Está el pasaje paralelo. Dice que Jesús lloró. Eso está en Lucas 19, del versículo 41 hasta el 44. La palabra del Señor dice así. Cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella. Hay algo que no encaja en esta historia. Todo el mundo está celebrando, excepto Jesús está llorando. Él empieza a llorar. Jesús lloró 3 veces. Lloró frente a la tumba de Lázaro al ver a aquella familia quebrantada, el dolor de una separación. Lloró frente a Jerusalén y más adelante lloró en Getsemaní. Eso lo declara el libro de los Hebreos también. 3 veces lloró Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino en la naturaleza humana. Él se limitó a un cuerpo humano. Entonces dice la Biblia en Lucas 19, versículo 41, cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella diciendo, oh, si conocieras tú también por lo menos en este tu día lo que conduce a tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con baluarte y te pondrán sitio y por todos lados te apretarán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es interesante esto. Ninguno de esa multitud entendía lo que Jesús estaba haciendo. Por eso es importante entender lo que hacemos. Cuando oramos tenemos que saber lo que estamos haciendo. Cuando oramos tenemos que orar no con las emociones, tenemos que orar con el fundamento de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que está bendita. Tenemos que orar no por la necesidad, tenemos que orar por la fe. Dios no reacciona a la necesidad. Dios declaró reaccionar a la fe. Cuando ve la fe, Dios va a mover su mano. Fíjense qué interesante. Dios ha establecido eso. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo tenemos la fe? ¿Cómo viene la fe? La fe viene por oír la palabra, pero es la palabra que está escrita. La palabra que se llama Logos. Y cuando esta palabra viene a mi corazón, no solo a mi mente, sino que a mi corazón, entonces se convierte en un rema. Y es lo que hace la convicción de mi vida. Cuando Jesús viene en ese camino, se da cuenta que todos están alegres excepto Jesús. Y le dice, ustedes no conocieron el tiempo de su visitación. Estaba frente al autor de la vida. Le podían haber pedido cualquier cosa. Hubieran podido adorarle.
pero ellos no entendían. Para ellos era un profeta solamente. ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este que puede cambiar al más vil pecador y hacerlo un hombre de Dios? ¿Quién es este que puede tomar al más adicto en las drogas, al hombre más deprimido, al hombre más malo, y transformarlo con su sangre carmesí y volverlo un hombre de Dios? ¿Quién es este? No entendemos porque lo queremos racionalizar todo. Pero esto no se trata de racionalizarlo, esto es algo de corazón humilde y sencillo de fe. Es creerlo por la fe. Cuando Jesús mira esto, él siente dolor. ¿Y sabe qué? En vez de ir al palacio de Herodes, en vez de irse a la Casa Blanca a resolver el problema que por el cual ellos estaban pidiendo, en vez de irse a la casa de gobierno y hablar y derribar a Herodes en ese tiempo, en vez de eso, ¿qué hizo Jesús? Está declarado en Mateo capítulo 21, versículos 12 y 14. Veamos qué hizo Mateo 21, 12 y 14. Todo está en la palabra. Dice la escritura, entonces, fíjense bien lo que hizo. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Entonces ciegos y cojos vinieron a él en el templo y él los sanó. ¡Qué interesante esto! ¿Qué es lo que encontró en el templo? Encontró gente haciendo negocio. ¿Qué es lo que hay en la mayoría de los templos al día de hoy? Es un negocio. El apóstol Pedro dijo, harán de ustedes mercancía, porque van a ir tras su dinero. Esto es lo que está diciendo. Jesús mira, esos sacrificios, hermano, eran los que ponían en el altar y el sacerdote los sacrificaba. En el tiempo que era en el Antiguo Testamento, traer un sacrificio significaba que el padre de familia tenía que comprar un cordero de leche, nacido, sin defecto. Tenía que vivir con él 1 año, ese corderito. Los niños se enamoraban de ese corderito y era como una mascotita, vivía con ellos. Al cabo de 1 año tenían que descender a Jerusalén y ofrecer ese corderito que era degollado, muerto y sacrificado en el altar. Era dolor en la familia. Papá, pero ¿cómo pueden permitir esto? ¿Qué mal hizo este corderito para que lo vayan a sacrificar? Es nuestra mascotita. ¿Cómo pueden hacer esto? Pero entonces el padre le explicaba, esto es lo que Dios ha pedido, porque nosotros hemos pecado, pero en vez de que nosotros muramos, Él tiene que ponerse en nuestro lugar. El inocente por el culpable. Eso es lo que se llama la expiación. Era la muerte del inocente por el culpable. Lo que pasó en el libro de Génesis con Adán y Eva. Ellos se cubrieron con hojas. Pero Jesús, Dios los cubrió con pieles. Hubo un sacrificio. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Eso es lo que la Biblia dice. De manera que cuando viene esto, el sacrificio era traer el corderito y explicar al papá eso. Pero cuando Jesús vino, ya no había tal cosa. ¿Qué es lo que hacían? Vamos a ir al sacrificio, vamos a ofrecer sacrificio. Entonces iban al mercado, que estaba enfrente del templo, enfrente de todo el estacionamiento. Ahí estaba todos los animalitos vendiéndolos al más barato. Compraban el más barato. ¿Me das esto en 40 pesos? No, te doy 20. Dámelo en 15 porque mira, tiene un defecto. Se lo daban barato y ofrecían eso en el altar. Malaquías dice, ¿por qué me traen lo enfermo a mí? Dáselo a tu rey a ver si lo recibe. ¿Por qué me traes lo peor a mí? Eso es lo que Dios estaba quejando. La casa de Dios se había convertido en una cueva de ladrones. ¿Por qué se llama ladrones? ¿Por qué les dijo ladrones?
Me imagino a Jesús, hermano. Jesús está volteando las mesas. Las palomitas eran el sacrificio de los pobres. Les vendía las palomitas. Dame 5 pesos. Bueno, date hoy 3. Dame 2 por 5. Dame las que están en clearance. ¿Cómo es eso? ¿Cómo le traemos a Dios esas cosas? Pero ellos lo estaban haciendo. Y Jesús dijo, le volcó las mesas, hermano. Yo me lo imagino a Jesús, hermano. Estaba con una ira santa. Han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Le han robado la fe a esa gente. Le han robado la palabra. Le han robado la adoración. Y han traído dinero para esto. Han reemplazado el verdadero sentido por el dinero. Esto es lo que la iglesia en el mundo entero está haciendo al día de hoy. Es terrible, pero tenemos que entender qué fue lo que Jesús hizo. ¿Sabe lo que Jesús dijo? Mi casa es casa de oración, y los echó a todos. En vez de llenar la iglesia, la vació. Hoy estamos tratando de traerlos muchos. Y en vez de traerlos, ¿sabe qué hizo Jesús? Mejor los dejó libres. Váyanse. Y entonces, ¿a quiénes trajo? Vinieron los paralíticos, los ciegos, todos los enfermos, los deprimidos, los adicciones a la droga, los que no pueden dejar de ver la pornografía. Todas esas personas vinieron. ¿Y qué pasó ahí? Y fueron liberados. Porque cuando la casa de Dios es una casa de oración, entonces es una casa de poder. Es una casa de libertad. Cuando la casa de Dios es casa de oración, es ahí cuando hay poder. ¿Por qué insistimos tanto en la oración? ¿Por qué queremos orar cada vez? ¿Por qué tenemos oraciones al principio? Porque queremos orar, queremos buscar el rostro de Dios, no nuestros propios pensamientos. Y esto es lo que está sucediendo. Cuando la casa de Dios es casa de oración, es casa de poder, casa de libertad, casa de adoración. Cuando venimos, entonces, aquel que viene deprimido, aquel que está oprimido por el diablo, al que está esclavizado por el pecado, entonces se rompen las cadenas y hay libertad. Porque hay libertad. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Porque el Espíritu de Dios libera. Esto es lo importante que tenemos que entender. Jesús no fue al palacio, hermano. Jesús fue al templo, porque ahí es donde tenía que estar. Número 3. Veamos qué fue lo que sucedió después, hermano. Entender esto. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 26 al 30. Mateo 26, del versículo 26 al 30. Después que todo esto había pasado, fíjense lo que está haciendo Jesús. Esto tenemos que entenderlo. Y hoy lo vamos a hacer aquí hoy. ¿Por qué hacemos la cena del Señor? ¿La hacemos de manera mecánica? Tomamos el pan, bebemos la copa. ¿Y qué significa esto? Alguien me preguntó, y Señor, ¿y qué significa esto? ¿Por qué hacemos esto? Simplemente lo hacemos porque yo veo que como Juan lo hace, yo lo hago también. ¿Verdad? Como Raimundo, ahí va todo el mundo. ¿Cómo es eso? Tenemos que saber por qué lo hacen. ¿Y por qué está esta línea? ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, es que esto se hace por esto. Pero no preguntamos, simplemente actuamos conforme a lo que otros ven, a lo que otros dicen. Entonces, vemos aquí Mateo capítulo 26, del versículo 26 al 30. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Leámoslo, dice la palabra del Señor así. Mientras ellos comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomen, coman. Esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados de muchos. Pero les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno salieron al monte de los olivos. En el capítulo 22 de Lucas está la misma historia. Y dice, cuánto he deseado comer con vosotros este pan. Cuánto he deseado que venga a entender que Dios nos da un lugar en su mesa.
Hermano, ¿lo merecemos? No lo merecemos. No es porque hicimos algo bueno, sino porque Él hizo algo bueno en la cruz. Y Él nos dice, ven hijo, siéntate. Es que el amor de Dios es tan grande, hermano. Es tan maravilloso que tenemos que entenderlo. ¿Por qué Jesús hace esto? ¿Por qué Dios nos ama habiendo sido rechazados por el mundo? Habiendo conocido lo más profundo del pecado, del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. ¿Por qué Jesús viene y extiende su mano y nos limpia y nos saca de ahí y nos da su paz y su gozo? Tenemos que saberlo. Es el infinito amor de Dios. Dios nos ama de esa manera. Pero fíjense bien, Jesús viene y Él es la Pascua. Es lo que vamos a celebrar esta semana. ¿Qué es la Pascua? Bueno, en el hebreo significa dejar pasar. ¿Qué es esto? Passover. ¿Qué significa? Esto nace del Éxodo capítulo 12. En la última plaga, cuando Israel va a salir de la esclavitud, Dios le da instrucciones a su siervo Moisés y le dice, cada familia va a tener que tomar un cordero macho de 1 año, sin defecto. Lo van a cocinar, que esté bien cocido, no crudo, bien cocido. Lo van a comer en la familia y también van a derramar la sangre de ese cordero en un pequeño recipiente. Así que la sangre caía sobre el recipiente. La misma sangre en el recipiente, tenían que tomar un hisopo y tomar de esa sangre y ponerla sobre los dinteles y los postes de la puerta de la casa. ¿Para qué era eso? Porque la 10ª plaga era la muerte de los primogénitos. Es decir, que el ángel de la muerte venía y mataba, sea persona, animal o lo que sea, mataba. Si la sangre no estaba en la puerta, el ángel de la muerte entraba y mataba a nuestros hijos. Es decir, que la sangre tiene 2 funciones. Cuando tomamos la copa, esto significa, simboliza, representa la sangre de Cristo. Cuando tomamos la copa, tenemos que recordar que tiene 2 funciones la copa. Primero, la sangre derramada que caía en el recipiente, esa sangre es para perdón de nuestros pecados. Es la sangre que vertió en la cruz del Calvario. Y la sangre que se tomaba para poner en la puerta, esa es la sangre rociada. ¿Para qué es esa? Para protección. Por eso es importante entender para qué es la sangre. La sangre de Cristo. ¿Para qué? Cuando usted esté en aflicción y en gran angustia, clame la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es protección. ¿Protección para quién? Para su familia, para sus hijos, porque el ángel del terror, el ángel de la muerte, no podía entrar a esa casa porque había una señal ahí de la sangre del cordero. Ese cordero tipificaba el cordero que iba a morir en la cruz. Por eso es que cuando Juan el Bautista mira a Jesús, dice, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el cordero de Dios. Por eso en el libro de Apocalipsis dice, el cordero de Dios. Es el cordero de Dios. No hay más sacrificio que ese, que el Cordero Santo de Dios. Por eso la cena del Señor, Jesús toma sobre su propio cuerpo nuestro pecado, nuestra enfermedad, nuestra ansiedad, el dolor, los fracasos, nuestros temores, nuestros miedos, las tristezas, las depresiones, las adicciones, y la reemplaza con su vida en la cruz del Calvario. Eso se llama el glorioso intercambio. Dios nos da su paz a cambio de nuestra amargura y dolor. Qué impresionante esto, hermano. Nada merecemos. Él lo hizo por amor al más vil pecador para dar una nueva vida. Nos da un lugar en la mesa y comparte el pan y la copa. Esto es lo que Jesús hace. Sigamos adelante. En Mateo 26, el número 4 es el momento decisivo de Jesús en el monte de Getsemaní. Esto está en Mateo capítulo 26. Está del 36 al 46, pero solo voy a leer unos versículos. Y el versículo que vamos a leer es el versículo, creo que es 34.
Dice, versículo 34, Mateo 26, 36. Mateo 26, perdón, déjeme encontrarlo bien. El versículo 38 dice así: entonces les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y el versículo 42 dice, por segunda vez se apartó y oró diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Es interesante que Jesús libra la batalla más grande, no fue en la cruz, la batalla más grande fue en el monte de Getsemaní. En su humanidad, Él va a tomar la copa. ¿Qué tiene la copa? Sí, Señor, dice Él. 3 veces oró eso. Dice, si es tu voluntad, Señor, no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Si quieres que yo tome esa copa, no sea lo que yo quiero, sino que tú quieres. ¿Qué tenía esa copa? Esa copa tenía toda la ira de Dios contra el pecado. Y Él la bebió la copa. Y eso nos hace a nosotros darnos cuenta que Él cargó con nuestros pecados. La Biblia lo declara, dice que Él se hizo pecado, no pecador. Y ese momento en el cual el pecado de todos nosotros vino sobre Él, fue para darnos a nosotros la justicia de Dios en nuestra vida, de manera importante. Es decir, que cuando Jesús se rinde a eso, no fue una derrota, sino una victoria establecida por Dios para el pecador arrepentido. ¿Qué significa Getsemaní? Interesante cuando entendemos el origen de la palabra. Significa prensa de olivo. Es decir, la aceituna la ponían en un tornillo de madera y le daban vuelta y la machacaban para sacar el aceite. Eso se llamaba Getsemaní. Y en el monte de los Jesús está ahí siendo machacado para sacar y extraer esa virtud preciosa que dijo, no sea yo, sino que seas tú, Señor. Y entonces Él se rinde. Y en esa rendición hay una victoria. Los ángeles vinieron a soportarlo. Jesús les dijo, vengan y oren conmigo. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se fueron a dormir. Es lo que la iglesia hace hoy. La iglesia está muy dormida. Pero ¿qué es lo que Jesús quiere? Oren para que no caigan en tentación. Es lo que Jesús está diciendo. Es impresionante todo lo que tenemos que entender. Ahora, es importante, hermano, que esa rendición que Jesús tuvo para que nos diera vida se llama el glorioso intercambio. ¿Cómo respondemos a este acto sublime? Por eso es importante que vamos a participar de la cena del Señor. Y cada uno de ustedes se le ha entregado una copita y se le ha entregado. Si usted no la tiene, levante su mano para que los servidores le puedan entregar. Ahí van a pasar por usted. Vamos a celebrar la cena del Señor y luego vamos a cantar un himno todos con un corazón sublime que se llama glorioso intercambio. Aquí hay más personas que necesitan. Por favor, entréguele a las personas y vamos a participar de este momento tan especial de que Jesús lo hizo también con sus discípulos. Jesús lo hizo. Dice, ¿todos lo tienen ya? Si usted no lo tiene, levante la mano, por favor. Ahí hay una mano levantada todavía. El Señor dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Mientras hagan esto, dijo el Señor, recuerden, el cuerpo del Señor fue dado, ¿para qué? Fíjense bien, el cuerpo del Señor no fue dado para la salvación. El cuerpo del Señor fue dado para nuestras enfermedades, dolencias. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Por sus llagas vosotros sois sanados. Entonces, cuando hablamos del cuerpo, pero la sangre es para el perdón. Entonces, participemos del cuerpo de Cristo, de lo que representa el cuerpo de Cristo. Dijo el Señor, porque así fui enseñado, dijo el Señor. El apóstol Pablo dijo que cuando nos reunís, que participemos del cuerpo y la copa del Señor.
Cada vez que lo hacemos, hacemos memoria de ese sacrificio, de ese momento donde Dios nos ha dado un lugar en la mesa por su gracia. Participemos del pan. Gracias, Señor, por esta bendición, por esta maravillosa bendición, porque al participar de tu cuerpo que fue lastimado y herido, fue tu cabeza perforada por una corona de espinas, tu costado cortado por una lanza, tus manos clavadas y tus pies clavados. Señor, tu barba fue arrancada con dolor. Todo lo hiciste, Señor, para que nosotros hoy podamos disfrutar de tu paz y tu bendición. Señor, enséñanos por tu Espíritu Santo a agradecer esto, Señor. Dice la palabra del Señor, del mismo modo, tomó la copa y la repartió entre ellos y dijo: esta copa representa el nuevo pacto. Es mi sangre, que es para el perdón de vuestros pecados. Participemos de la copa con un señal de gratitud delante del Señor, en la mesa del Señor. Padre, gracias, porque lo que estamos haciendo tiene un gran significado, Señor. Tu palabra dice que tenemos que celebrar la cena del Señor, no solamente en la iglesia, sino también en la casa, con nuestros hijos. Te damos gracias en el bello nombre de Jesús. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.